Hola, ¿qué tal amigos de Entretanto? Mi nombre es Aline González y nos encontramos con un invitado especial, Daniel Serrano. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poquito. Vamos a estar hablando de varios temas, pero mira, antes de empezar la entrevista te voy a comentar algo. Escuché un pedazo de un fragmento de audio que subiste a Spotify, donde hablabas del segundo informe de gobierno de Alfredo del Mazo. Sí. Y hay una parte que textualmente la voy a citar, que es, habla solo a la gente, a la clase política y no a quien dice gobernar. Tomando esta frase que yo concuerdo al 100% con, pero al 100%, tú no sabes, yo siempre tengo este tema. Quiero que esta entrevista se vaya así, que no nos enfoquemos en la clase política, ni las personas que ya saben quién eres, ni que están involucradas en el tema, sino todas estas personas que no conocen quién es Daniel Serrano, que no conocen qué está pasando dentro de Morena, qué está pasando dentro del gobierno, y que nos vayamos así, como ves. De acuerdo. Perfecto. Entonces, primera pregunta, ¿quién es Daniel Serrano? Bueno, yo soy un militante de izquierda. Actualmente milito en un partido político, en Morena, pero he militado toda mi vida en la izquierda. Me afilié al PRD a los 14 años, entonces ya tiene un ratito que he participado. He participado en movimientos sociales, también formé parte del Consejo General de Huelga de la UNAM. Orgullosamente provengo de esa generación, siempre he estado cercano al proceso de izquierda. Soy un hombre cercano también a los medios, ¿no? Esa es mi formación, soy de formación periodista, somos colegas. Escribo todavía en el Heraldo de México. Esta nueva idea de las columnas que hago, hacerlas un podcast, es algo que estamos empezando. Participo también en Revolución 3.0, que es un medio digital muy conocido porque es de un compañero, Epigmenio Ibarra. En AD Noticias, que funciona más bien en el Valle de Toluca. Y pues también hago trabajos más regionales, ¿no? Entonces, eso soy, un militante de izquierda, un militante de Morena. Me asumen también como un dirigente político en el partido. He tenido encargos en el propio partido, fui secretario de organización del Comité Estatal, fui el responsable de la Asamblea Fundacional de Morena en el Estado de México y fui el primer representante de Morena en el Instituto Electoral del Estado de México. Pues un currículum impresionante, ¿no? Para cualquiera. Oye, pero a ver, en esta volvemos a lo mismo. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces un fin de semana? ¿A qué equipo le vas? Cuéntanos un poquito de eso. La mayor parte de mi vida, ¿no? La mayor parte de mi tiempo está enfocado al oficio político. Soy un político de tiempo completo. Ok, eso ok. reivindico ¿Te gusta mucho, eso sí, más que nada? me ¿Te apasiona más que nada en la vida. Yo reivindico la política como un oficio noble al que la gente se puede dedicar y decirlo de manera orgullosa, ¿no? Venimos de un proceso en nuestro país donde generaba cierta vergüenza decir que te dedicabas a la política. Claro. Un sinónimo, ¿no? Claro. ¿A qué te dedicas? Político, ratero, ¿no? Flojo. Abusivo, flojo. Sí, claro, sin ¿no? educación, Es correcto. bla, bla. Yo reivindico la política como una actividad muy noble. Es una actividad que te permite transformar la realidad cotidiana. Yo generalmente en este tipo de entrevistas y en las propias participaciones mías repito mucho, la política define si se va a recoger la basura, la política define si van a cambiar la luminaria, la política define si se va a construir un centro de salud, si ese centro de salud va a tener medicamentos, doctoras y doctores. La política incide de manera fundamental en tu vida cotidiana. Claro. Entonces yo siempre hago un llamado a que toda la gente también incida de manera determinante en la política. En la política no hay vacíos. Y cuando la gente, cuando la ciudadanía en general deja de participar en la vida política, entonces tenemos esto que se ha llamado la clase política, ¿no? Entonces a eso me dedico la mayor parte de mi tiempo. ¿Cómo sería un fin de semana? Pues generalmente es de recorridos, ¿no? Generalmente empiezo a recorrer el Estado de México a las 7 de la mañana, ya estoy en tránsito hacia algún lugar. Yo soy de aquí de Cuautitlán Izcalli, salgo muy temprano, puedo tener una asamblea a las 11 de la mañana, otra asamblea a las 2 de la tarde, otra asamblea a las 5 de la tarde, una asamblea más a las 8 de la noche. Entre ese proceso pues tengo que comer. ¿Pero qué comes? ¿Qué te gusta comer? Como lo que sea. Soy lo que te encuentres. Lo que me encuentre. O sea, la garnacha o la ensalada, no importa. Lo que sea. Sí trato de cuidar lo que como. Creo que incluso la comida... Hay también un mito sobre la comida mexicana, ¿no? Que dice, no, es que tiendes a engordar. No, o sea, una comida muy balanceada puede ser un taco de cecina con aguacate y nopales, ¿no? Que lo encuentras perfectamente en la Marquesa. Entonces trato de cuidarlo porque yo tengo un padecimiento hereditario que se llama dislipidemia mixta.
es decir, un problema para procesar las grasas. Es muy común en nuestro país y mucha gente no lo sabe, no sabe que lo padece. Entonces yo tengo que cuidar porque podría comer lechuga todo el día, todos los días, y aún así tener niveles elevados de colesterol y triglicéridos. Entonces trato de cuidar, por lo tanto, lo que como y de hacer ejercicio. Entonces, ¿qué ejercicio? Generalmente hago pesas. Muy bien. Y rutinas de HIIT, ¿no? Que son rutinas muy intensas durante 15, 20 minutos. Y todos los días hago pesas, 2 días a la semana voy a nadar, ¿no? Y hago una rutina de fortalecimiento espalda y abdomen porque también tengo un problemita de espalda. Bueno, tiene como 1000 problemas. ¿Qué está pasando? Entonces, pues la realidad es que los ciudadanos estamos así, ¿no? No, pero está padre que nos cuentes esto porque yo creo que sí es importante que una persona se cuide. Si tú te cuidas, sí. O sea, ya tienes una visión diferente de la sociedad cuando tú empiezas a cuidarte desde ti mismo. Entonces está cool que nos cuentes esto. Y en esta etapa de la pandemia, una cosa que está saliendo a la superficie, que era una cosa sobre la que no se quería hablar, es justamente sobre la alimentación de las y de los mexicanos. Una alimentación que además formaba parte de una cadena de corrupción, ¿no? Claro. O sea, las empresas que generalmente cargan de muchísimo sodio, de muchísimos azúcares, de muchísimas grasas saturadas, ¿no? Tenían una complicidad con las instancias federales para permitirles seguir vendiendo literal veneno a la población, que fue toda una discusión con este tema de los etiquetados. Sí. Una vez que se aprobó la ley de etiquetados en nuestro país, hubo una bronca por el momento en el que se aprueba la ley y después el momento en el que en realidad se empiezan a etiquetar los productos. Y una de las cosas, de las pocas cosas, digamos, ojalá haya más, pero de las más inmediatas positivas respecto de la pandemia, es que se aceleró el proceso de etiquetados. Y hoy puedes acudir a un supermercado y encontrar que lo que comías tradicionalmente, que estaba muy rico, está cañón. Está completamente saturado. O sea, hasta los estos que son como de nopal y no sé qué, exagerados. Así es. Entonces, ya no hay nada saludable. Entonces, yo creo que nos ha llevado a todos una reflexión sobre claro. nuestros hábitos de consumo en general, ¿no? De alimentación, pero de consumo en general. Y yo sí trato, pues, de cuidar un poco lo que como, trato de ser riguroso con el ejercicio. Intento pues durar algunos años, entonces como todos, eso esperamos, pero sí. Muy bien. Ok, bueno, vamos a pasar ya a temas más políticos, ¿no? Para toda la gente, y de hecho en unas investigaciones que hicimos en redes en Cuautitlán Izcalli hay un tema acerca pues de la división que hay dentro del partido Morena. Dentro de todo lo que es el gobierno, pues se conoce más o menos grupos, bla, bla, bla. Pero fuera de ello, ¿cómo le podrías explicar a la gente qué está pasando en Morena? Pero en palabras que alguien te pueda cachar así de pasó esto, nos dividimos así, el plan de unión es así, bla, bla, bla. Morena es un partido que surge de un movimiento social. Así como hay movimientos sociales que defienden el derecho al agua, el derecho o los bosques, ¿no? El derecho a las libertades sexuales. Hay movimientos diversos con diferentes banderas. Morena surge como un movimiento cuya principal bandera era el respeto al voto. Y el mayor exponente de eso era Andrés Manuel López Obrador, que tiene incluso movimientos de hace muchísimos años de los que se llamó éxodos por la democracia, desde las elecciones en Tabasco. ¿Qué ha pedido durante muchos años Andrés Manuel? Que la gente vote y que ese voto se respete. Parecería, para la gente que nos ve, quizá una simpleza. Sí, claro, eso se hace. Es una obviedad, pero no sucede en este país. Hace mucho que en este país no teníamos un presidente emanado de una votación limpia, que se respetara lo que la gente iba y depositaba en la urna. Ese es el principal objetivo de Morena. Andrés y otros compañeros militamos un tiempo en el PRD, salimos del PRD, después de 2 fraudes con Andrés Manuel en la presidencia, decidimos formar un partido político. En este partido político que viene de un movimiento, pues hay muchos tipos de pensamiento. Por la agenda de Morena, por la agenda de defensa de derechos, digamos, y de libertades, se nos ubica en la geografía política, digamos, cuando te dicen tú eres de izquierda, centro, derecha, pues se nos ubica en la izquierda. Pero aún estando en la izquierda, hay divergencias, hay diferencias de opinión. Quizá cuando se vuelven públicas, también se tiende mucho a decir están divididos. No es que estemos divididos, es que tenemos nuestras diferencias de opinión. ¿Qué está pasando en este momento en Morena, no solo en Cuautitlán Izcalli, no solo en el Estado de México, sino en el país? Pues hay visiones. Una vez, el objetivo principal de Morena, así surgimos, quien diga lo contrario está mintiendo, ¿no? El objetivo principal de Morena era llevar a Andrés Manuel López Obrador
a la presidencia de la República. Es decir, nunca nos planteamos formar Morena para que Morena fuera un partido de largo aliento, no. El objetivo era muy concreto, llevar a Andrés a la presidencia. Eso se consiguió. Una vez que consigues un propósito de estas características, pues también hay una crisis de identidad. Claro. Si el objetivo para el cual fundaste el partido ya se consiguió, ¿qué sigue para ese partido? Y entonces nos agarra ese momento también con un proceso de renovación de nuestras dirigencias. Y empiezan las disputas naturales. Yo creo que algo que todas las ciudadanas y ciudadanos nos tenemos que acostumbrar es que el poder se disputa. Y a veces no se quiere hablar de eso. A veces hay quien se envuelve en la bandera de es que yo quiero ayudar a la democracia del país, pero usted quiere competir por el poder. No es el poder. Sí es el poder. Claro. O sea, se tiene que decir con todas sus letras, los partidos políticos y quienes nos dedicamos a la política nos dedicamos a la disputa del poder y a los espacios que el poder conlleva. Claro. Y Morena es un espacio de poder y tiene otros espacios más que son las direcciones estatales, los consejos políticos, se da esta disputa. El asunto es cómo lo disputas, ¿no? ¿Cómo resuelves tus diferencias? Tú tienes una diferencia con un vecino, ¿cómo lo resuelves? Hay de dos sopas, se agarran a trancazos porque hizo mucho ruido la noche de ayer en una fiesta, o hablas con el vecino y le dices, vecino, creo que no son horas para estar haciendo una fiesta, ¿por qué no nos avisa? O sea, existen mecanismos, en Morena igual, existen mecanismos para dirimir nuestras diferencias. ¿Qué planteamos algunos compañeros y compañeras en Morena? Que en esta etapa de la organización tendríamos que fortalecer la vida institucional del partido. Ya que pasó la etapa de mucha emergencia, de priorizar solo a Andrés Manuel como casi objetivo único, ahora tendremos que ir a la institucionalización del partido. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que se respete la vida de los comités estatales, que se respeten las deliberaciones de los consejos políticos estatales y también de lo nacional, y que además haya una vida orgánica municipal que no tenemos. No hay comités de Morena en los municipios y deberíamos tenerlos. Claro. ¿Por qué deberíamos tenerlos? Porque cuando te vuelves gobierno, gobiernas para todos. Para los que son de Morena, pero también para los que simpatizan con el PRI, con el PAN, con el PRD, y para quien no simpatiza con ningún partido político. Si vas a gobernar para todos, entonces, ¿quién ve la agenda de Morena? Pues el partido. Por eso el partido necesita una representación municipal, estatal y nacional. Hay algunos compañeros y algunas compañeras en el partido que creen que se puede suprimir la vida institucional y suplantarla con liderazgos muy fuertes. Algo nos pasa en el Estado de México en el caso del doctor Higinio, por ejemplo, ¿no? Vi una entrevista que le hicieron en AD Noticias, ¿no? Y le preguntaban sobre el proceso de reelección o no, particularmente de Toluca. Okay. Y decía el doctor, le contestaba al entrevistador, a Mario García, para el caso de Toluca, hemos decidido que se reelija Juan Rodolfo. Hemos platicado los que tenemos que platicar y hemos definido que sea así. ¿Y quiénes son esos que ya platicaron? Esos que ya platicaron son el comité estatal, son el consejo político estatal, es la comisión de elecciones, es la comisión de encuestas, todos estos órganos del partido. ¿O platicaron él y otros liderazgos? Él puede platicar con quien quiera y los liderazgos nos podemos expresar a favor o en contra, pero eso no quiere decir que las decisiones se toman así. Es como si en la colonia tuviéramos un consejo de participación. Sí, autoridad absoluta no. Claro, o sea, lo que dice un vecino está bien, pero tenemos una instancia de representación. Pero ¿no crees que la relación que ha tenido Morena, por ejemplo, vamos a poner el caso de Cuautitlán Izcalli, la relación del presidente con algunas personas de Morena no ha sido como la mejor? No han llegado a platicar, a cabildear, como se dice, a conciliar ciertos temas y ha sido como, pues a ver, pues tú esto, pues tú el otro y cosas así. El mayor insumo en la política es el diálogo. Claro. O sea, esa es tu materia prima. La política es un oficio como la carpintería. Y en la carpintería la materia prima es la madera, ¿no? En la política es el diálogo. Si no dialogas, no hay política. O sea, si te atrincheras o en el partido o en el encargo de elección popular que tienes y no dialogas, pues no se va a avanzar. Sí creo que en Izcalli hace falta diálogo. Sí noto un divorcio del gobierno respecto del partido y de su propia agenda. Exacto.
¿Eso nos lleva a estar divididos? No, nos lleva a tener diferentes opiniones. Vamos a entrar en un proceso donde se tendrán que tomar nuevas definiciones. Si el rumbo que ha planteado el compañero presidente municipal es el mejor, y tendrá que haber reglas para poder calificar si ha sido el mejor, o si tiene que ser otro compañero u otra compañera quien ocupe eventualmente ese espacio en la contienda. Y eso no solo depende incluso de la gente de Morena, depende, en mi opinión, de preguntarle a la ciudadanía en general, claro, ¿no? ¿Qué están pensando? Entonces, sí veo que hay dificultades de diálogo, sí las noto, son evidentes, son públicas, pero creo que se puede recomponer. Si hay voluntad de los distintos personajes, de las compañeras y los compañeros que son liderazgos notables de las bases mismas del partido, creo que se puede sacar adelante el trabajo no solo de Cuautitlán Izcalli, sino del Estado y el país. Hablando de eso, municipios aledaños, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Tlalnepantla, Cuautitlán, México, Tultitlán, que es Morena. ¿Cómo ves el trabajo de otros municipios que no es el caso de Cuautitlán Izcalli? Yo creo que en general el trabajo municipal enfrenta un reto mayor al trabajo federal. No es una justificación para nadie, no lo intento plantear así, pero no es lo mismo tener el control y las riendas absolutas sobre el presupuesto del país, que es el caso de lo que sucede con Andrés, que en el caso de los municipios. Incluso en términos cronológicos, no planeas igual tu gobierno a 6 años que a 3. Ni te alcanza. Así es. Entonces, encontramos administraciones quebrantadas, con laudos impagables, con deudas en los organismos de agua, con deudas de CFE, ¿no? Con dificultades administrativas muy serias. Y si a eso lo aderezas con poca experiencia administrativa, de gestión y con nulo acompañamiento social, pues puede haber dificultades. Por eso quizá en lo municipal, a diferencia de lo federal, se nota un avance más lento de la Cuarta Transformación. No se está moviendo la Cuarta Transformación al mismo ritmo en el Congreso Federal, que en el Gobierno Federal, que en la Cámara Local, sí, claro, que en los municipios. Creo que la instancia que va más lenta con su avance en la Cuarta Transformación son los municipios en general, aunque hay también, creo, algunos casos muy destacados, ¿no? Donde creo que se está avanzando a buen ritmo. Creo que hay también algunos problemas de comunicación. No se está diciendo lo que sí se está haciendo bien. Hace poco vi, por ejemplo, que se anunciaba con bombo y platillo en el Universal la implementación de un carril de contraflujo en circuito interior en la Ciudad de México, ¿no? En Nicolás Romero tenemos el carril de contraflujo más grande del país, donde lograron reducir los tiempos de traslado de llegada de la gente a Nicolás Romero. Quienes han ido a Nicolás Romero saben que es muy complicado salir y llegar, y han logrado reducir hasta en 30 o 40 minutos el tiempo de ingreso al municipio, con un carril de contraflujo, con una planeación muy bien hecha por Armando Navarrete. Y creo que hay casos de ese tipo en todo el estado, rescatables, ¿no? Que se han puesto a la altura de las circunstancias. Y hay otros que van muy lentos, ¿no? Como el caso propio de Cuautitlán Izcalli. Creo que tiene muchos retos enfrente, pero seguimos gozando también, y eso no lo decimos nosotros, lo dicen las propias encuestas y las de nuestros adversarios, que seguimos gozando de la confianza de la gente. Si hoy, según los datos de los adversarios, que les gusta mucho utilizar a Massive Caller y este tipo de encuestadoras, ¿no? Muy del PAN, ellos mismos dicen que hoy Morena repite en Cuautitlán Izcalli prácticamente con cualquier candidato. Sí, pero vamos, o sea, sabemos que hubo, no llamémoslo golpe de suerte, pero hubo una oleada de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Técnicamente, en lo personal, creo que eran ideas totalmente diferentes a las que estábamos acostumbrados, y eso alcanzó para muchas cosas. Sí. En estas nuevas votaciones, pues ya no va a estar ahí Andrés Manuel López Obrador. Tal vez en la mente de muchos, ¿no? Tal vez sigue en espíritu y lo que está haciendo y lo que no, pero ¿tú crees que siga teniendo el mismo impacto Morena en estas votaciones? Sí, yo creo que sí. El partido se ha sentado en el ánimo de la gente. También creo que Andrés, esta idea de que no está, en realidad sí está, ¿no? Porque sigue siendo, permíteme la expresión, sigue siendo como un faro, Andrés. Okay. O sea, sigue iluminando un camino a seguir. El profeta. No necesariamente de profeta, pero sí de ejemplo. Sí, o sea, claro. Hay un ejemplo, Andrés pone un ejemplo en la Administración Pública Federal de que no solo es un político muy hábil, sino también un administrador muy capaz, ¿no? Dice una compañera en una gira de trabajo que estamos realizando por el Estado, tenemos al mejor presidente en los peores momentos del país. Yo no quisiera imaginar, bajo una pandemia como esta,
el nivel de endeudamiento que tendríamos con un Peña Nieto o con un Felipe Calderón. Y Andrés Manuel ha sido muy riguroso en el trabajo administrativo con la pandemia. Tenemos técnicamente de deuda nueva, 0, ¿no? Y eso habla de un hombre que no solo es un político capaz, sino un gran administrador. Y creo que eso funciona más allá de la lógica de profeta, creo que funciona como un ejemplo. Claro. Es decir, Andrés vive en el mundo, diría otro amigo, vive en el mundo de cómo sí lo hacemos, de cómo sí lo logramos. No de cómo no, es que no se puede, no, sí se puede. Tenemos que adelgazar las finanzas en los municipios, por ejemplo, que es un gran ejemplo que ha puesto Andrés y que no lo ha hecho muchos compañeros, ¿no? Seguimos teniendo muchos municipios con nóminas muy obesas, ¿no? Con sueldos muy altos, para lo que a veces hacen, para lo que a veces representan, ¿no? Entonces, sigue siendo un ejemplo. Creo que la gente está en ese ánimo, en la posibilidad de que eso que hace Andrés se replique en los municipios. Ok, pero a ver, otra pregunta. ¿Todo es bueno? ¿Todo ha sido bueno en el gobierno de Andrés Manuel? Yo sé que ha tenido muchos aciertos, en lo personal lo creo fielmente, pero ¿todo ha sido bueno? ¿Todas las decisiones que se han tomado han sido las mejores? En el caso de la pandemia, por ejemplo, ¿las decisiones que se han tomado, crees que han sido las correctas? En el manejo de la pandemia, sí. Yo no podría decir que todo es bueno en general, con todo. Andrés Manuel. Okay. Alguna vez me preguntaron también en una entrevista cuáles eran las diferencias que yo tendría con Andrés respecto a lo que ha hecho. Y yo sí señalo algunas. Por ejemplo, Andrés, el presidente no me parece un hombre con una vocación municipalista. Me parece que se parte del principio de todos los presidentes o presidentas municipales son unos rateros y entonces no les vamos a dar recursos. Y entonces empieza el centralismo del manejo presupuestal. Yo no comparto eso. Yo creo que el municipio, al ser la primera autoridad a la que la gente recurre, ¿no?, merece un acompañamiento mayor del gobierno federal y del gobierno estatal. Del estatal no hablo porque se entró en cuarentena desde que ganó la elección, ¿no? Entonces, en el caso de Andrés, creo que sí se requiere un mayor acompañamiento a los gobiernos municipales, dotarlos de mejores capacidades, de mejores insumos. No le puedes decir a un municipio desde la CAEM, me debes 200 millones de agua y me los tienes que pagar mañana. O sea, ¿de dónde los paga? O sea, se requieren perfeccionar nuestros mecanismos de comunicación. Otra cosa con la que no coincido con Andrés es la deuda que siento del gobierno federal en general. Hay algunos personajes o algunas compañeras que creo que están dando una batalla, pero por ejemplo con el movimiento feminista, ¿no? No noto una intención real, ¿no?, de meterse al tema, de enfrentarlo, de ponerse del lado del movimiento. Yo creo que Morena también tendría que estar empujando hacia allá. Esa es una de las agendas pendientes del partido. Si Andrés no lo hace, pues lo tendría que hacer el partido. Yo sí tengo algunas diferencias de opinión sobre la forma en la que Andrés toma decisiones en algunas cosas, ¿no? Entonces, también tengo mi diferencia de opinión con la calificación que se hace a veces sobre los medios de comunicación, ¿no? No hay periodismo independiente, saber, híjole, ¿no? Claro. Yo creo que México particularmente ha aportado un periodismo de altísima calidad de unos años para acá, independiente, al margen de las grandes corporaciones periodísticas, que creo que nos está volteando a ver. Hoy todo el mundo habla de la eventual orden de aprehensión o no contra Videgaray, del escándalo, Rosario Robles, la estafa maestra. Pues la estafa maestra no se conocería sin el trabajo periodístico de un montón de compañeros, de compañeras, entre ellos Nayeli Roldán, por ejemplo, que es destacadísima en el ejercicio, lo de la Casa Blanca. Entonces sí tenemos un periodismo independiente, muy pujante, que puede ser un periodismo que quizá el presidente no esté viendo, pero eso no significa que no exista. Entonces de repente calificativos así tan duros, además a un gremio que es atacado de manera permanente, que no es seguro a la profesión. Exacto, que es peligroso. Así es, entonces ese tipo de diferencias sí las digo y lo digo en lo público y en lo privado, ¿no? Yo no me inclino por ese tipo de aseveraciones. Sí, porque sí está cañón el tema que estás tocando, creo que sí es importante porque ya todos, ahora tú dices, no, los políticos son rateros, son flojos y los periodistas son chayoteros, son mentirosos, nada más si te pagan, y no es cierto. ¿No quieres que haya chayote? Bueno, pues déjame hablar de lo que quiera. Claro. ¿Qué tiene que ver? Mi trabajo se paga. Así es. Pero si tú me censuras, pues sí, ahí ya es otra cosa diferente, ¿no? Ahí Así entraría el tema. Pues muy interesante todo lo que nos dices, pero a ver, pasemos a candidatos. Supongo, aquí en Izcalli, ¿te escucha? Creo que hay 125 candidatos, 126, hay uno para cada municipio, pero hay muchísimos. ¿Qué onda con eso? ¿Qué está pasando? Todo el mundo dice, yo soy el bueno, como decías, yo ya me senté con no sé quién. Sí. ¿Qué onda? Yo creo que
lo que puede ayudar a Morena, no sé cómo, yo siempre digo, el respeto al partido ajeno es la paz, ¿no? Yo no sé cómo van a resolver sus cosas los demás. Sí, hablemos de solo de ¿no? este. Pero en el caso de Morena, tiene que haber apego a la institucionalidad. Para tratar de dirimir nuestras diferencias en la dirigencia nacional, no se pudo y se nos metió el tribunal. Esto de la encuesta INE y eso, pues no está en nuestros estatutos, se nos metieron a la mala. No podemos permitir que otras instancias se nos metan a la mala a la definición de las candidaturas. Tiene que ser en apego a la norma interna. ¿Qué dice la norma interna? Hay un consejo, una cosa que se llama Consejo Político Estatal, que son 300 y pico de compañeros, 380 compañeros y compañeras, ¿no? Números cerrados. Esta asamblea de 380 compañeros y compañeras se tiene que reunir. Se reúnen y generan ternas para cada candidatura. Una terna para cada diputación federal, una terna para cada diputación local y una terna para cada municipio, para cada alcaldía. Después estos compañeros de las ternas son convocados a ponerse de acuerdo y tratar de sacar una candidatura de unidad. O sea, se reúnen los tres, si los dos declinan en favor de otro, se acabó. Hasta ahí llega la discusión, tenemos candidato de unidad. Si eso no ocurre, lo que dice la norma estatutaria es que se tiene que levantar una encuesta. Y el compañero o compañera más conocido, y no solo más conocido, mejor calificado, va a ser el candidato de Morena. Esa es la forma en la que se tienen que dirimir las diferencias. Eso deja satisfechos a todos. Contentos no lo sé. No creo. Pero al menos hay la satisfacción de que se cumplió la norma. ¿Dónde creo que puede haber complicaciones? Cuando alguien dice, es que yo ya hablé con el senador, yo ya hablé con la no sé qué y dicen que yo voy a hacer. Pues a lo mejor ya habló con Dios Padre, pero eso no tiene relevancia en la norma estatutaria. Entonces, yo apelo a que se respete la vida institucional del partido. ¿Quiénes van a ser? Pues los que resulten de ese ejercicio. Hay algunos compañeros que ya están, por ejemplo, en la locura, pintando bardas, preparándose en esa ruta de la encuesta, que pueden ser muy conocidos y no necesariamente por buenos, ¿eh? Claro. O sea, tú pregunta en el país por Carlos Salinas de Gortari, a ver quién lo conoce, y todo el mundo lo va a conocer y todo el mundo va a decir es un rufián. En Izcalli puede pasar algo parecido, que todo el mundo diga, sí, yo conozco a ese señor que está pintando bardas y lo conozco por ampón. Pues bueno, eso no necesariamente lo pone en la candidatura. Entonces, creo que todo el mundo tiene que actuar con calma. Creo que tenemos que esperar que salga la convocatoria. En este momento el partido ya emitió la convocatoria para el proceso de gobernador-gobernadoras que vamos a tener. Vamos a disputar 15 estados en ese ejercicio. Y en diciembre, a finales de diciembre, estará saliendo la convocatoria para el tema de los diputados y diputadas federales. En enero para diputadas y diputados locales. Y más o menos en febrero resolveremos nuestros temas municipales. Oye, en el tema de paridad de género que ha sido muy sonado, ¿qué onda? ¿Cómo van con eso? ¿Si lo están pensando? ¿Están impulsando a más mujeres a que tomen el cargo? Porque, pues, por ejemplo, en el caso de Cuautitlán Izcalli, pues creo que Alejandra del Moral fue la última, ¿no? Si mal no recuerdo. En el caso de la paridad de género, primero hay una norma que cumplir, ¿no? Y con la que nosotros estamos de acuerdo y le tendríamos que poner más ganas, además, ¿no? Los municipios y los distritos se dividen en 3 bloques. Se le llama alta competitividad, media competitividad y baja competitividad para todos los partidos políticos. De cada bloque debes llevar la mitad de mujeres. Entonces, tengo la impresión de que en los espacios de alta competitividad de Morena faltan mujeres. Digo, no traigo aquí mis listas. Pues es que está cañón que lo plantees desde ahorita, ¿no? Porque si hay compañeras de Morena que dicen, bueno, si hacen falta mujeres, yo me rifo, ¿qué onda? ¿Deberíamos tener más mujeres en ese bloque? Sí. Hay que sacar las cuentas. Morena tiene que cumplir, e insisto, no solo por apego a la legalidad, sino por convicción tendremos que llevar a más compañeras, cada vez a más compañeras, a espacios de toma de definiciones. Entonces, ¿puede haber eventuales cambios de género? Puede haber, ¿no? No hay todavía una definición de género. En eso está trabajando la Comisión Nacional de Elecciones, la Secretaría de Organización del partido. Por cierto, la Secretaría Nacional de Organización es de Cuautitlán Izcalli, es una compañera, la compañera Xochitl Zagal, que es diputada con licencia, diputada federal. Y hay varios compañeros trabajando en el diseño de el modelo final de género que presentaría Morena.
Yo apelo a que haya más compañeras y compañeros, sobre todo compañeras participando y también compañeros y compañeros internos, ¿no? Tuvimos un exceso, en mi opinión, de candidaturas externas presentadas como internas, ¿no? Entonces yo creo que va a salir bien el escenario de género. No veo resistencias notorias a propiciar la participación de más mujeres. Interesante eso. Sí. ¿Y alianzas? ¿Qué onda con el PT? Pues yo lo que he sostenido es que el Partido del Trabajo nos ha acompañado durante muchos años, ¿no? Creo que merece la pena que se revise la alianza con el Partido del Trabajo. ¿Le suma o les resta? Pues no, yo ¿Tú creo qué que piensas? no, yo creo que suma. ¿Sí? Sí, el Partido del Trabajo Muy suma. bien. No suma lo que dice, eso es otro tema, ¿no? O sea, pero suma. Decir lo contrario. Sí, bueno, pero decir que suma tal vez dices, no, pues no suma tanto, digo, no. Pero todo eso es verificable. O sea, en este mundo. Pero a tu perspectiva. Por municipio los puedes medir. Y hay municipios donde te suman menos del 1%. Hay municipios donde suman el 1%. Hay municipios donde suman el 1.5%. Eso sí, en honor a la verdad, en ningún municipio te van a sumar más del 5%. Okay. Creo que con una actitud generosa y una actitud de humildad de todas y de todos, la alianza puede transitar. Alguna vez, y esto luego de repente no se entiende entre la gente que no está tan avesada en los temas políticos, ¿no? Luego la gente no entiende cómo es que aquí se dice que es del PT, pero el candidato fue de Morena. O Xóchitl Zagal, ¿no? ¿Cómo es que la sigló el PES, pero ella es de Morena, ¿no? Eso es un ejercicio que se realiza en las coaliciones para que el partido mayoritario no tenga una sobrerepresentación en términos legales. Y entonces existe la posibilidad de que el convenio contemple esa condición, de que pueda estar asignado jurídica, administrativamente a un partido, pero que el candidato sea de otro partido y se conserva en la alianza. Yo escuché en algún momento a los compañeros del PT decir, vamos a hacer valer nuestros siglados. Y yo me quedé pensando, ¿eso qué significa? ¿Ustedes de verdad piensan que todos los lugares donde se sigló PT le tocaría al PT? Pues es un poco como fuera de la realidad. En algunos municipios técnicamente no existen como fuerza política que les haría pensar que podrían llevar la candidatura. Las candidaturas tienen que parecerse cada vez más a la realidad social y menos a la ficción de la clase política. Pues esa es la verdad. Entonces, si en un municipio la mayoría, en términos de simpatía, la tiene Morena como partido, Morena debe llevar al candidato o a la candidata, independientemente de quién lo sigle, ¿no? Entonces, yo veo la alianza posible si hay generosidad. Si no hay generosidad, tendría que competir el PT con su propio nombre y no sé cómo les iría en ese escenario. Pues complicado, ¿no? Muy. Perderlos, pues sí. Pues esperemos que sí lo piensen bien. No cada quien, ¿verdad? No es cierto. Oye, y otra cosa, fíjate que en redes, bueno, desde siempre hemos visto una guerra contra Morena, no solo contra Morena, sino contra todos los partidos, pero en particular contra Morena. O sea, todo el mundo, memes, palabras que se usan muy comúnmente, pero yo sí creo que lo hacen como una forma para agredir. Y ya empieza otra vez a salir todo. ¿Cómo ves el panorama acerca de esta guerra que yo, en lo particular, creo que viene, híjole, con todo? Pues mira, depende de la red, ¿no? Yo he platicado con muchos compañeros. Yo casi no estoy en Twitter, por ejemplo, porque es súper violento. Muy violento. Es muy violento. Sí. ¿No? Pero bueno, y a mí me gusta. Finalmente me dedico a esto y pues tengo que estar y también ahí publico, ¿no? Pero más allá del fenómeno de redes, el ejercicio de polarización en el país es algo que como generación tendríamos que estar trabajando para impedirlo. Quizá a veces cuando partimos de la realidad mexicana, de la realidad de nuestro país, no lo vemos con tanta nitidez. Pero si volteamos un momento a los procesos latinoamericanos, pareciera que hay un destino fatal, que gobierne la izquierda y que acto seguido gobierne la extrema derecha. O sea, la lógica de péndulo en Latinoamérica, ahí está. México tiene la posibilidad de interrumpir la lógica de péndulo. No estamos destinados a la polarización. Es que no trabajamos para evitarla.
¿Cómo puedes trabajar para evitarla? También evitando los reduccionismos, ¿no? Algunos compañeros, yo veía en la campaña, ¿no?, que surgió esto de Chairo, ¿no? Orgullosamente Chairo, yo para nada. Si alguien me dice Chairo, yo me molesto. No, yo no soy ningún Chairo. Porque sabes que es una palabra que usan para fregar igual que el término fifí. Sí, pero, o sea, pero eso despolitiza y le resta importancia. Yo insisto, cada proceso político y cada proceso social tiene que ser al mismo tiempo un proceso pedagógico. De cada campaña electoral, la ciudadana o el ciudadano común debería aprender algo. claro. De cómo funciona el sistema político, de cómo funcionan los partidos. Algo deberías de aprender de política en cada proceso electoral. Y estamos obligados a eso. Si lo reduces a la bronca de la elección es entre chairos y fifís, ¿eso qué te dice? Eso no te dice nada, no te ayuda a entender en nada la realidad. A mí cuando alguien me dice, ¿eres chairo? No, soy de izquierda. Ahora pregúntame qué es ser de izquierda. Claro. Y entonces propicias una discusión. Es que esos fifís no son fifís, son de derecha. Y defienden un modelo económico. Y defienden un tipo de relación personal. Y defienden un modelo de desarrollo municipal. Hablemos sobre eso. Porque si no le quitas la sustancia y solo adjetivas. Exacto. Entonces yo creo que no. Yo creo que estamos llamados como generaciones a impedir esa dinámica. A mí no me gusta polarizar. No soy de polarizar. Me gusta mucho dialogar. Y eso sí, cuando se trata de... Tampoco soy famoso en el partido por ser de los que se queda callado, ni por ser de demasiados rodeos. No, no, no. O sea, sí soy muy claro. Sí he tenido posiciones muy contundentes al interior del partido. A veces me tachan un poco como de políticamente incorrecto. Yo creo que no. Yo creo que hay una evolución en la propia sociedad. La sociedad está un poco cansada de escuchar al político tradicional hablar media hora y que no le dice nada, Exacto. ¿no? O sea, quizá en los 70, 80 funcionaba muy bien de qué bonito habla este señor. Habla como político. Sí. Eso hace Y no entiendes 30 nada. años, ¿no? Claro. Aunque tenía media hora sin decir nada. Y ahora el ciudadano común te dice, oye, pero sí o no a lo que te estoy planteando, porque llevas hablando media hora como político y no me dices nada. O sea, hay un cambio, ¿no?, a la inversa. Entonces tendríamos que estar reconociendo eso y darle, hagamos una analogía, a la audiencia lo que está pidiendo. Y en este caso, pues al electorado. Si el electorado quiere mayor claridad, mayor síntesis, propuestas más concretas, pues no te puedes envolver en la bandera de la democracia y la transformación. ¿No? Pues, ¿eso en qué se traduce, no? Yo he visto incluso estos personajes que dicen que quieren aspirar a encargos de elección popular en este municipio y en otros, ¿no? Es que yo quiero un municipio donde mis hijos puedan caminar. Ajá, ¿eso en qué se traduce? Pues no me estás diciendo nada. O sea, es la frase hueca del político tradicional. Ahora nada más te falta voltear hacia allá, que te pongan un bosque de fondo y de perfil. Es una frase vacía. No te está diciendo nada. ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Cómo vamos a garantizar que en el municipio la distribución del agua sea adecuada? ¿Cómo vamos a garantizar recuperar nuestros cuerpos de agua? ¿Cómo vamos a garantizar? ¿Se puede o no? Yo se los preguntaba a varios compañeros de los que aspiran a ser candidatos. O sea, una respuesta concreta. ¿Se puede bachear o no el municipio de Cuautitlán Izcalli en 3 años? ¿Se puede o no se puede? Y yo creo que la población, si se lo respondes de manera técnica y le dices por qué sí se puede o por qué no. puede, O sea, no se puede. Son 3 años. jalarían y todo, claro. Preferible que les digas, no, hombre, yo en 3 meses. No, y es que se lo hacen una resuelvo calle, rapidito. así siguen otras y ya hay baches en una. Entonces, eventualmente, pues no va a estar al 100. No se responde con franqueza. Claro. Y la gente necesita franqueza. Oye, hablando de cargos públicos, ¿a ti qué te interesa en esta vida? Cuéntanos. ¿A mí qué me interesa en la vida en qué? ¿En general? No. En cargos públicos. O sea, ¿buscas algo? Yo hace mucho tiempo que no participo por cargos, ¿no? He tenido cargos en el partido, pero yo también sostengo, yo soy un dirigente político. Tengo una agenda en el Estado y en el país que defender, al interior de mi partido y también hacia afuera. Y yo sostengo que dirigente que no aguanta sin encargo, no era dirigente. Era buen jefe, buen director, buen patrón, buen mandamás, pero no era dirigente. Los dirigentes están ahí con cargos o sin cargos. Viene una definición en el partido, en los municipios, en las legislaturas. ¿Voy a estar o no? No lo sé. ¿Pero te gustaría? ¿Me interesa participar? Sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿En qué?
No lo sé, no lo he definido. No lo he definido. Hay compañeros que creen... No, de verdad. ¿Creeremos o no? Hay compañeros que dicen que mi perfil ayudaré mucho en la legislatura del Estado, que además me ocupo mucho de los temas de la legislatura. Es público, lo hago en mis columnas, pero también me ocupo mucho de los temas municipales y comprendo la vida y la dinámica municipal. ¿Puedo participar en alguno? Creo que podría hacerlo. ¿Creo que tengo elementos suficientes para hacerlo? Sí. ¿Creo que lo puedo hacer bien? Sí. ¿Te gustaría? También. Sí. Perfecto. Pero es una definición, en todo caso, también del partido. Claro, lo que te iba a decir, pero Sí. no es tu decisión ni tus deseos. Tendrás que pasar por todo el proceso que nos comentaste al principio. Es como el proceso de la reelección. Es que me quiero reelegir. Ah, bueno, pues yo quiero bajar 2 kilos. ¿Y eso qué? Pues no es de querer. Ay, no, yo sí quiero bajar 2 kilos. Pero no Se tiene que hacer un conjunto de cosas para que eso suceda. Entonces, igual, una cosa es mi aspiración, ¿no? Que sí aspiro a representar no solo política, sino social en términos de representación popular, si tengo una aspiración de representación popular, ¿no? Pero eso no depende solamente de mi aspiración, Claro. sino de un conjunto de decisiones que hay que tomar en el partido. Si el partido cree que ayudo más en una instancia electoral, voy a estar en una instancia electoral. Si el partido cree que ayudo más ayudándole a otros compañeros a hacer campañas como lo hice, por ejemplo, en el 2018, lo haré. Si el partido cree que ayudo en la legislatura, ayudo en la legislatura. Si el partido cree que ayudo en un municipio, lo haré en un municipio. Perfecto, pues muy bien. Pues, ¿algo que quieras agregar a esta entrevista? Pues decirle a la gente que se involucre más en los asuntos públicos. La política, yo insisto, no debe ser vista como un asunto de políticos. La política es un asunto de todas y de todos. Todos tenemos que participar en el ejercicio de lo público. Así es. Pues muchas gracias por esta entrevista. Al contrario. Seguimos en contacto, ahí Sí, estaremos muchas gracias. llamándote para ver qué pasa. A la orden. Pues muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos por habernos sintonizado, ver esta entrevista. Déjenos sus comentarios y no olviden compartir.